Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Cara a cara con el psicópata, de Vicente Garrido. Los invito a que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios, le den like a la lectura, la compartan y que martes y jueves me acompañen en mi Instagram. Estoy haciendo unos en vivo que se llaman 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana, martes y jueves, 8 de la noche, hora Ciudad de México. El día de hoy vamos a dar inicio al capítulo número 4 que se llama La detección del psicópata. Los estudios que se han realizado con psicópatas son en su inmensa mayoría con delincuentes encarcelados, ya que ellos colaboran en actividades científicas con agrado, deseosos como están de romper su monotonía y acaso de ganarse algún dinero que siempre es bien recibido en situación de cautiverio. Entre estos estudios destacan, para el contenido de este capítulo, los orientados a comprobar la habilidad de los psicópatas para fingir que son enfermos mentales en el sentido tradicional, es decir, psicóticos como esquizofrénicos u otros cuadros que revelan gran desajuste en la comprensión y percepción de la realidad. Hasta la fecha se observa que el psicópata apunta a una mayor habilidad para hacerse pasar por loco, pero no parece fácil que logre engañar a los forenses que lo evalúan acerca de este punto. Ahora bien, los resultados sobre el potencial general para el engaño son más inquietantes. Es cierto que la mayoría de los delincuentes suelen mentir acerca de muchas cosas con objeto de lograr privilegios o evitar sanciones, pero un reciente estudio que comparó a 115 delincuentes psicópatas con 137 delincuentes no psicópatas encontró que los psicópatas tenían una probabilidad 3 veces mayor de emplear los siguientes 3 tipos de engaños: dar de sí una imagen no plausible, empleando expresiones o emociones que no se corresponderían con la conducta habitual del sujeto, negar la responsabilidad en el delito y, por último, destacaban en conductas de manipulación para lograr sus metas a costa de mentir y predisponer a otras personas. Los dos requisitos, creencias e intuición. Por razones obvias, los psicópatas que suelen colaborar con los investigadores están en la cárcel. En su mayoría son psicópatas subculturales provenientes del ambiente del crimen. Mucho menos son psicópatas integrados que se revelaron ante la sorpresa de todos como delincuentes. Los casos como Joaquín Ferrandis son una excepción, y si entran en la cárcel por motivos de corrupción política o económica, difícilmente son valorados como psicópatas y consecuentemente rara vez son estudiados. Mi impresión es que los psicópatas integrados mienten y fingen mucho mejor. Primero, porque en caso de haber delinquido han evitado hasta la fecha la detección, lo que es señal de capacidad de ocultamiento. Y segundo, si han prosperado entre sus conocidos y negocios, habrán tenido un gran entrenamiento con el que afilar esas habilidades, haciendo más difícil su identificación con el paso del tiempo. Señalo esto porque soy consciente de que reconocer a un psicópata no es una empresa fácil. Ahora bien, se trata de algo posible porque lo demuestra la evidencia de víctimas potenciales que han escapado a tiempo de sus actos ignominiosos y que iré relatando en este capítulo y el siguiente, y la existencia de aspectos que le distinguen en su manera de expresarse y conducirse que han sacado a la luz investigaciones y consideraciones de índole científica. Mi propósito es facilitar este proceso para el lector, es decir, quiero que al hacer públicos los conocimientos de que disponemos en estos momentos sobre el psicópata, la persona que entra en su círculo de influencia disponga de mayores oportunidades para evitar daños ulteriores, escapando y neutralizando cuanto antes esa influencia. Las 2 primeras condiciones para detectar a un psicópata ya han sido expuestas en el capítulo anterior, pero no está de más insistir aquí, porque ellas no bastan, pero sin ellas tal labor no es posible. Con respecto al primer requisito, las creencias, es sustancial que la persona afectada por una relación con un psicópata tenga muy sólidas estas 3. Que los psicópatas existen, que no es necesario que sean monstruos de fricción o asesinos en serie, sino que el término de psicópata representa una patología real conocida por la ciencia y descrita en los términos ya señalados en este libro. Que la mayoría de los psicópatas no son criminales, sino que están integrados, y aun cuando un porcentaje de ellos sí son delincuentes ocultos, maltratadores, acosadores, estafadores, políticos y profesionales corruptos, etc., la mayoría cuenta con una buena imagen social y en principio tales sujetos se ven favorecidos por el anonimato de sus propósitos reales. Y 3, que estos individuos gozan de una serie de ventajas para la coacción y el abuso que la persona afectada no posee,
como son una gran capacidad de violencia física o psicológica y una incapacidad notable para sentir el daño que causan o la culpa derivada de sus actos. Que nosotros no seamos capaces de hacer determinadas cosas no significa que ellos no sean capaces de llevarlas a cabo. No podemos juzgar lo que hacen de acuerdo a los criterios que utilizamos nosotros. Lo que ha de concluirse de esto es que siempre debe haber una credulidad a priori ante sus actos. La expresión "no es posible que X esté haciendo eso" debe comprobarse y nunca descartarse en el caso de que un psicópata esté implicado en esa situación, sea la que fuere. Hay otra creencia que es necesario tener muy clara, porque de lo contrario la víctima potencial difícilmente captará con precisión la situación, y es la siguiente. Cuando la vida de uno empieza a ser un caos y hay una asociación muy estrecha en el tiempo entre esta poderosa perturbación vital y el inicio de una relación habitual de trabajo o afectiva, con alguien en particular es necesario seguir confiando en la propia salud mental y prestar mucha atención a esa relación. Si esta creencia no se mantiene, tenderemos a quitarnos nosotros mismos toda credibilidad y la detección del psicópata será posible. La figura 4.1 resume estas 4 creencias básicas para la detección del psicópata. A. El psicópata es una persona real y no un personaje de ficción de películas o novelas de misterio. B. La mayoría de los psicópatas está perfectamente integrada en nuestra sociedad y goza de buena imagen. C. El psicópata cuenta con unas capacidades que le dan ventaja sobre nosotros en el plano de la coacción y el abuso. D. Uno no debe renunciar a confiar en su salud mental, porque las cosas empiecen a ser un caos. El segundo paso para la detección del psicópata es, ya lo sabemos, la intuición. Intuir algo es prestar atención a sensaciones que provienen de fuera de nuestra conciencia racional, que nos avisan de que algo no va bien, de que debemos de esmerar nuestra atención con relación a determinada persona en determinadas situaciones. No se trata de nada mágico ni mucho menos paranormal, sino de un proceso de recepción de información que se produce sin que seamos conscientes de ella. El gran neurocientífico portugués Antonio Damasio explica en su última obra, En busca de Spinoza, diversos estudios que prueban la posibilidad de percibir estímulos del exterior sin que seamos conscientes de haber visto algo o a alguien. En uno de ellos, los sujetos que participaban en un experimento eran capaces de detectar emocionalmente la presencia de determinadas caras que expresaban amenaza, si bien no eran conscientes que su cerebro emocional hubiera reconocido esa información. Es decir, si se les preguntaba a ellos si habían visto alguna cara que había aparecido antes asociada a un hecho desagradable, contestaban que no. Sin embargo, su amígdala había lanzado esa información, por lo que ellos la intuyeron, aunque sin verla. Esa intuición es posible porque se nutre de toda nuestra memoria emocional, la cual está compuesta por todos los recuerdos valiosos para nuestra supervivencia, donde las situaciones que vivimos como dañinas o placenteras para nosotros produjeron determinadas emociones en nuestra vida: ira, miedo, alegría, etc. Cuando de pequeños, por ejemplo, vimos que determinados adultos que se ocupaban de nosotros nos golpeaban y se burlaban después de habernos mirado y hablado de un modo determinado, es natural que tengamos emociones súbitas e inconscientes de amenaza si ya de adultos tropezamos con personas que adoptan ese tono de charla o esa forma de mirar. En esos casos no sabemos por qué, pero nuestra intuición nos recuerda: ojo, no te fíes de esa gente. Y de ese modo nos vemos obligados por un sentimiento íntimo de repulsión a escuadriñar más esa relación. Muchas sensaciones serán falsas, es decir, no habrá un peligro físico real, pero al señalar que debemos mirar con detenimiento a alguien o alguna situación, no estamos sino respondiendo a necesidades psicológicas que tenemos, y salvo que tengamos una fobia u otro trastorno, miedo a las multitudes, a hablar en público, etc., en cuyo caso es obvio que la emoción de desagrado se manifiesta en toda su claridad y no de modo sutil e inconsciente como lo hace la intuición, haríamos bien preguntándonos: ¿qué está pasando aquí? Esta señal emocional logra cosas importantes. Focaliza la atención, lo que facilita el razonamiento sobre el asunto, y nos señala que una determinada situación no debe responderse mediante actos que en el pasado han demostrado que llevan a resultados negativos. Es decir, estamos hablando de un sentimiento instintivo visceral que te está diciendo no hagas eso, y que en otras ocasiones también sirve para significar lo contrario: urgir a que hagamos algo que siempre nos ha llevado a buen puerto, dándonos sentimientos de bienestar. En ocasiones la señal emocional puede ser muy fuerte y lleva a la activación de emociones poderosas como miedo o felicidad.
pero lo normal es que la señal emocional opere de modo más sutil y muchas veces de modo inconsciente, bajo el radar de la conciencia, dice Damasio, y ese es el dominio de la intuición, escribe el neurólogo portugués. Dicha señal puede producir una alteración en la memoria de trabajo, en la atención y en el razonamiento, de tal forma que el proceso de la toma de decisión se oriente a seleccionar la opción más probable que termine con un resultado positivo, dada nuestra experiencia anterior. El sujeto puede que no tenga idea de toda esta operación interna. En esas condiciones lo que hacemos es intuir una decisión y llevarla a cabo. El lenguaje coloquial emplea las expresiones hacer por instinto, intuir, seguir el corazón o tener un pálpito para designar un presentimiento. Obsérvese la sabiduría de esta palabra, presentir, literalmente, sentir con antelación. Así pues, debemos ser capaces de escuchar a nuestro cerebro emocional, que es el que nos envía toda esta información. Cuando un psicópata entra en nuestro mundo relacional y actúa creando confusión y caos, o bien induciéndonos a actuar de modo que no habíamos previsto, es muy posible que sintamos algo, y esa sensación tendrá el propósito de que recabemos mayor información para tomar una decisión que mejor provea para nuestra supervivencia. Aunque tal persona obviamente nos guste o nos atraiga, ese es un buen momento para mirar esa relación con detenimiento. ¿Y a dónde hay que mirar? ¿A qué debemos prestar particular atención? Es el momento de pasar a la etapa tercera, escrutinio del mundo emocional del psicópata. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Cara a cara con el psicópata, de Vicente Garrido. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.